magistral de la profe Liliana Galdeano, también está todo subido a la página, así que vamos derecho a hacer el práctico, el caso práctico que, bueno, hay muchas posibilidades que pueda entrar en el parcial, ¿no? El trabajo práctico es el número 6, se llama Club Social y Deportivo Mi Barrio. Yo le voy a dar una leidita y empezamos a armar las notas y vamos a ir completando cada uno de los estados, ¿sí? Si hay alguna duda o demás, me dicen y paro. Dice datos de la entidad. Se trata de Club Social y Deportivo Mi Barrio, inscrito en personas jurídicas el 7 de mayo del 2017. Tiene como objetivo el promover actividades sociales y deportivas entre los vecinos. Fecha de cierre del ejercicio según el estatuto, 31 del 12 de cada año. Año 2017, en su primer ejercicio, recibió un terreno en donación de parte de una empresa ubicada en el barrio, a los fines de construir instalaciones para el desarrollo de actividades sociales y deportivas. También se pudo comprar mobiliario cuya vida útil fue estimada en 5 años. Año 2018, en la asamblea donde se aprobaron los estados contables del 2017, los asociados resolvieron realizar actividades para la obtención de fondos necesarios para la construcción sobre el terreno de un tinglado que sirva de base para la futura sede propia del club. Durante el mes de noviembre se gestionó una caja de ahorro en el Banco Nación para un subsidio del Estado destinado a la construcción del tinglado y otras obras menores por 20.000 pesos, a cobrar en 2 cuotas iguales. La primera en 2018 y la segunda cuota en el mes de febrero del 2019. Las cuentas patrimoniales al cierre del ejercicio 31 del 12 del 2018, reexpresadas a esa fecha, son, ahí tenemos las cuentas reexpresadas del año 2018, ¿sí? A nosotros lo que nos piden, creo que es hacer los estados del 2019, ya vamos a ver cuál es la consigna. Dice, año 2019, durante el ejercicio 2019 se completó la construcción del tinglado con piso apropiado para la práctica de algunos deportes, básquet, vóley. El costo de su construcción insumió la totalidad del fondo para la construcción del tinglado. Subsidio del Estado provincial más la recaudación neta de la rifa. Y los materiales de construcción recibidos en donación, ¿sí? O sea, todo eso se utilizó para el tinglado. Según el libro caja, los movimientos de fondos a considerar en el estado de flujo de efectivo son, y ahí nos dan las fechas en las cuales se realizaron los movimientos y si fueron ingresos o egresos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué nos va a servir el tema o el hecho de que nos den las fechas? A ver si alguno está atento y me puede responder. Los estados son reexpresados, ¿no? Entonces, a ver, no estoy viendo el chat. No, no dice nada en el chat. ¿No dicen nada? No. Bueno, queda la duda entonces. ¿Qué piensan? ¿Por qué nos darán el tema de las fechas? De los momentos en los que se hicieron el gasto durante el 2019. Para reexpresar, ahí dice Roberto Damián. Bien, perfecto, sí, porque la característica de este estado, digamos, es que lo vamos a ver reexpresado, no solo con vamos a ver las particularidades en cuanto a los rubros, sino que también vamos a practicar el tema de hacer el estado de flujo de efectivo reexpresado. Bueno, dan ahí el detalle de los ingresos y de los egresos y nos dice aclaración. Bueno, el punto 1, que es la cuota anual del asociado, incluye el saldo pendiente de cobro al inicio
al cierre del 2019 existen cuotas a cobrar por 3.000 pesos. El punto 2, que se relaciona con el festival para la colonia de vacaciones. En el mes de octubre se realizó un festival artístico para recaudar fondos a ser destinados a afrontar el gasto que demande la participación de los niños del barrio en alguna colonia de vacaciones y o paseos a lugares turísticos de la región durante el mes de enero del 2020. El punto 3 de las aclaraciones dice: la caja de ahorro generó un interés de 150 pesos y al 31 del 12 del 2019 el balance de saldos, luego de la registración en el libro diario general y hecha la reexpresión de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes, es el siguiente. Nos dan el balance de sumas y saldo al 31 del 12 del 2019. Que esto nos va a servir para empezar a armar las notas y de esa manera armar los estados. Dice, la consigna: presentar los estados contables del club al cierre del ejercicio 2019, conforme a las normas contables profesionales, en forma comparativa con el ejercicio anterior 2018, considerando que la entidad sin fines de lucro cerró sus 2 últimos ejercicios económicos en un contexto de inestabilidad monetaria. A dichos fines se le proporciona en 2 cuadros anexos lo siguiente. Uno, en estado de recursos y gastos expresado al 31 del 12 del 2018, que eso nos va a servir para hacer el comparativo, ¿no? Y 2, el estado de flujo de efectivo, método directo, reexpresado al 31 del 12 del 2018, con el objeto de verificar los saldos presentados a los fines comparativos al 31 del 12 del 19, se pide confeccionar notas a los estados contables y realizar cálculos utilizando para ello los índices de precios al consumidor nacional provistos por el INDEC, que para cada fecha son. Y ahí nos dan el dato de cada uno de los índices. Pero nosotros, para hacer la reexpresión, necesitamos los coeficientes, ¿sí? Con lo cual, ahí tenemos que acordarnos, que esto viene ya de contabilidad 2, de cómo hacíamos, ¿no?, el cálculo del coeficiente, que era mes de cierre como numerador, y el denominador va a ser el mes en el que ocurren las operaciones, ¿sí?, en el que van sucediendo los hechos. Perfecto. Entonces, de lo que vimos de la teoría, el tema de los entes sin fines de lucro, el armado de los balances y demás, la verdad que se da mucho, o es, como decía la profe, en teoría es fija por ahí que cuando se reciban, algún cliente van a tener de este tipo, ya sea que sea una cooperativa, una asociación, una fundación. Así que es bastante interesante conocer cuáles son las diferencias y cuál es la normativa vigente, ¿sí? Bueno, básicamente la profe vio lo que era cooperativas en ese momento. Nosotros ahora vamos a ver el caso de un club y en la clase siguiente vamos a ver el caso específico de las cooperativas. Las características principales son que tenemos, hay variación en cuanto al nombre o cómo lo denominamos al estado de resultados, ¿sí? Al ser un ente que no tiene un fin de lucro, no se llama estado de resultados, sino que se llama estado de recursos y gastos. Y hablamos también de recursos y no de ingresos, y de, bueno, de los gastos, sí, porque eso se tiene. No hablamos de un resultado positivo o negativo, sino que hablamos de un superávit o de un déficit. Y después aparecen algunas cuentitas nuevas, como son
los fondos con destino específico, los fondos con destinos generales, los subsidios que nos entregan por ahí algunos entes o el gobierno. O sea, tiene esa particularidad, pero la metodología para ir armándolo, yo traté de que lo hagamos de la misma manera o lo más parecido posible a lo que veníamos haciendo con las otras entidades que sí persiguen un fin de lucro. Entonces, acá tenemos, vamos a ver, bueno, el estado de situación patrimonial. Empecemos a armar las notas. Una vez que empezamos con las notas, vamos desembocando en cada uno de los estados, ¿sí? Notas a los estados contables, siempre hay que poner un título de Club Social y Deportivo Mi Barrio. Perfecto. Empecemos con el rubro caja y banco. ¿De dónde sacamos la información? La información la vamos a ir sacando del balance de sumas y saldos, que ya está en base a las normas contables y con la reexpresión realizada, ¿sí? Entonces lo vamos a ir armando directamente. En el caso del estado de flujo de efectivo lo tenemos que reexpresar, porque como bien saben son conceptos o términos nominales. Entonces tenemos que hacer la reexpresión para poder tener el cálculo del RECPAN y un estado de flujo de efectivo reexpresado. Entonces empecemos. En el rubro caja y banco, ¿qué cuenta vamos a tener? Dice el diario general, sumas y saldos. La cuenta número 1, caja, y la cuenta número 2, caja de ahorro Banco Nación. Esas dos cuentas, eso ustedes ya, pero lo saben de cajón, son las cuentas que van al estado para el rubro de caja y banco, ¿sí? Cualquier duda que tengan, ustedes me paran o me dicen, o activan el micrófono, pero vamos a tratar de avanzar, así lo armamos completito. Acá se agregan un par de anexos que son el de los recursos, el de los gastos, y después el tema de los cobros y los pagos a los efectos de armar el estado de flujo de efectivo. Entonces, me gustaría que lo terminemos, es más, tenemos que terminarlo al ejercicio, así que cualquier duda ustedes me van diciendo. En este caso entonces, el rubro caja y banco está compuesto por esos dos elementos. El total del rubro caja y banco nos da 71.360. Ese monto lo vamos a pasar al rubro caja y banco. Fíjense, ponemos nota 1.1. Los conceptos de acá no nos vamos a detener en el 31 del 12 del 2018. Eso lo vamos a considerar que están como datos, ¿sí? Bien. Si no hay ninguna duda, seguimos. Gilda, ahí la caja de ahorro del Banco de Nación en la nota es 58.380. En la nota nada más tiene que cambiar. A ver, ¿cuánto le puse? 58.380. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Acá tenemos el primer cambio, la primera variación, digamos, con respecto a los estados para entes con fines de lucro, ¿sí? Fíjense que tenemos los créditos a cobrar a asociados y por otro lado tenemos los créditos a cobrar a terceros. Entonces los diferenciamos. Uno de los rubros que varía es
el rubro créditos por ventas, en el caso de los entes con fines de lucro. Aquí vamos a armar la nota número 2. En este caso tenemos el dato que las cuotas de asociados a cobrar es de 3.000 pesos, por lo tanto, ese va a ser el monto que va a ir en el rubro de los créditos a cobrar a asociados. Lo pasamos al Estado, son los 3.000. Los créditos a cobrar a terceros, va a ser la nota 1.3, y a ver si alguno me puede decir de dónde sacamos ese monto, el crédito a cobrar a terceros. Si es que existe, si es que hay, si lo tenemos como datos o no. No siempre todos los rubros van a tener un saldo, un importe, ¿no? Pero en este caso, los créditos a cobrar a terceros, ¿qué piensan? ¿De dónde los sacamos o qué cuenta es dentro del sumas y saldos? ¿Nadie contesta? No. Ahí preguntan si pueden ser subsidios. Los subsidios, dice que nos dieron un subsidio en febrero, ¿no? ¿Será un crédito eso? ¿Les parece que es un crédito o ya lo cobramos el subsidio? Me parece que ya está cobrado, ¿no? No es algo a cobrar. Ahí fíjense que una cuota la cobramos en el 2018 y la otra cuota la cobramos en febrero. Con lo cual, al cierre del ejercicio, recuerden que estamos al 31 del 12, no es un crédito a cobrar. Ya estaría cobrado. Si no estaría cobrado, podría ir ahí. Pero en este caso, no tenemos nada por cobrar de terceros, ¿sí? Entonces, el monto que va es 0. Luego tenemos los bienes de consumo, y esta es otra de las diferencias que se dan con los estados contables para entes con fines de lucro, ¿sí? Nosotros conocemos este rubro como bienes de cambio, porque hay un intercambio, se compran, se venden. En este caso son bienes de consumo. ¿Consumo de quién? De los asociados, ¿sí? Tenemos como cuenta que va a ir dentro del rubro bienes de consumo. Fíjense la cuenta número 4. Dice elementos deportivos, ¿sí? Esos son los bienes de consumo del club. Por lo tanto, el monto que va a ir ahí, ustedes tengan siempre la costumbre de ir marcando las cuentas, ¿sí? Por las dudas, a mí se me pasa alguna y vemos a ver si es que me olvidé o va en algún rubro. Entonces, hasta ahí ya tenemos las 4 primeras que forman los rubros. En este caso, entonces, la nota 1.4 va a estar formada por los bienes de consumo, que es la cuenta elementos deportivos. En el caso de otros activos, no tenemos, ¿sí? No hay otros activos. Yo ahí en el examen pueden o no armar la nota, no hay problema, yo se las puse como para seguir un orden, pero bueno, en el estado sí tienen que poner cómo se compone, ¿no? En base a la resolución técnica número 9. Entonces ahí pondrán un 0 y pueden no poner el número de nota que corresponda. Hasta acá no tenemos más activos corrientes, ¿sí? Entonces hacemos la sumatoria. Vamos ahora, si no hay dudas, a armar el activo no corriente. El activo no corriente está formado por los bienes de uso. Para ello, vamos a armar el anexo.
Vamos con el anexo. Tenemos los valores al comienzo, las altas, las bajas y el valor al cierre. Y después tenemos la otra parte con las amortizaciones. Esto nos va a dar el valor residual. Valor de origen menos las amortizaciones nos da el valor residual de cada uno de los bienes. Empecemos con los muebles y útiles. Los muebles y útiles nos dice el sumas y saldo que el monto es de 4.685,26. No tuvimos altas durante el ejercicio, por lo tanto el valor al cierre es de 4.685,26. Nos da la amortización acumulada al cierre del ejercicio de los muebles y útiles, o sea, el monto que va a ir ahí, en la amortización acumulada al cierre del ejercicio. Nos estarían faltando los datos de la amortización acumulada al inicio del ejercicio y la amortización del ejercicio. ¿Tenemos cómo sacarla? Sí. Si nosotros tomamos como base el valor de los muebles y útiles, que es 4.685,26, esos muebles y útiles fueron incorporados de acuerdo a la información que nos dan en el año 2017 y tienen una vida útil estimada de 5 años. Entonces, tranquilamente podemos sacar la amortización acumulada, ¿sí? 2017, 2018 son 2 años. Si hacemos los 4.685,26 dividido los 5 años, nos da que por año es 937,05. Eso lo multiplicamos por 2 y llegamos a que la amortización acumulada al inicio del ejercicio, bueno, ahí hay una diferencia, pero es cuestión de decimales, ¿no? Acá lo redondean a 11 en este caso. Amortización de bajas no hay, y la amortización del ejercicio va a ser 937,052. Ahí tenemos ya los muebles y útiles amortizados por los 3 ejercicios. El valor residual va a ser el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio. Eso nos da un valor residual de 1.874,10. Lo del valor residual del 2018 lo ponemos como dato. Fíjense que en el caso, para comprobar que está bien calculada la amortización, en el sumas y saldo, la amortización acumulada, bueno, nos da igual, ¿no? 2.811,16 es la amortización de los 3 años. Vamos con los terrenos. El terreno, de acuerdo al sumas y saldo, nos da un valor de 71.245,31. No tenemos alta, por lo tanto el valor al cierre va a ser el mismo. Ahora, ¿cuántos años calculamos o cuántos años generalmente le damos al terreno? ¿De dónde sacamos la antigüedad del terreno? ¿Cuándo dice que nos entregaron el terreno? Fíjense ahí en los datos, dice, en su primer ejercicio recibió un terreno en donación de parte de una empresa ubicada en el barrio a los fines de construir instalaciones para el desarrollo de actividades sociales y deportivas. Entonces, en este caso, viene del año 2017 el terreno. Ahí, Gilda, dicen en el chat, no sé si es una pregunta o qué, dice que las cuentas de amortización acumulada son las 7 y la 9. Ah, las que están en el sumas y saldos. En el suma y saldo, sí. Claro, una es de muebles y útiles y la otra es del tinglado. Claro, ahora acumulada al cierre. Exacto. Claro, lo que pasa es que ahí nos dan la acumulada al cierre, que es lo que va en esta columna. Pero lo que hay que ver es de sacar las acumuladas al inicio y, bueno, la del ejercicio. Claro. Que es como
para que, a veces se los damos también al dato, acumulada del inicio y la del ejercicio. En los otros prácticos se la dimos, pero si no se la damos, también hay manera de que la puedan sacar si tienen los datos. Ahora, en el caso de los terrenos, ¿cómo hacemos para el cálculo de la amortización? Es una pregunta. La del inicio son 16 y 17, la del ejercicio serían, ¿no? Claro. Son la 16 y la 17, porque es en este ejercicio en donde hicimos el asiento de la amortización. Perfecto. Y ahí por diferencia te sale la del inicio, si querés. Ahora, Cristian, ¿cómo calculamos la amortización de terreno? ¿O de dónde sacamos el dato? A ver si vos me podés contestar. O alguno de los otros, de los 80 que están ahí, alguno que conteste. ¿Cómo amortizamos terreno? El terreno ¿No se amortiza 50 años? 50 que no se amortiza o que tenemos. se amortiza a 50 años, ¿cómo sería? Ese terreno no se amortiza a 50. Ah. No se amortiza, se amortiza. Bien. El terreno no se amortiza, ¿sí? El terreno tiene siempre el mismo valor, es más. El terreno vale más siempre. ¿eh? Entonces, como costumbre en nuestra contabilidad, el terreno no se amortiza. Entonces, el valor de inicio va a ser siempre el valor al cierre. Y como dicen ahí, claro, lo que se amortiza es la construcción, que se supone que eso sí tiene un desgaste con el tiempo. Hacemos mejoras, las mejoras le pueden aumentar la vida útil, le pueden aumentar el valor, pero sí con el tiempo tienen un desgaste. Entonces, en cambio, el terreno no. El terreno vale eso y en muchos casos vale mucho más, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Entonces, el terreno que le quede, pero así seguro que no se amortiza. Lo que se amortiza y que decimos por una costumbre que es a 50 años, pero no está en ninguna resolución establecida, son las construcciones, ¿sí? Los inmuebles. ¿Estamos? Si no hay dudas, seguimos. Vamos ahora sí con la cuenta número 6, que es la del tinglado, ¿sí? El monto que tenemos del tinglado es de 53.071,17. Y esa tendrá un valor al inicio. Veamos, ¿cuándo ingresa el tinglado ese? En realidad, ese es una de las altas, ¿no? Sí. Los asociados. Entonces, en realidad, el tinglado va a estar como alta del ejercicio, no como un valor al comienzo del ejercicio. ¿Tenemos la amortización al cierre? Sí, la tenemos. La amortización al cierre del tinglado es de 2.653,56. La amortización del ejercicio va a ser 2.653,56. ¿Y tenemos acumulada al inicio? No, porque justamente se amortiza el año en el que se da el alta, digamos, en el patrimonio del club, y es en el ejercicio en que estamos analizando, ¿sí? Por lo tanto, lo único que va a haber es amortización del ejercicio. Acá el valor residual va a ser igual al valor al cierre del ejercicio menos la amortización acumulada al cierre del ejercicio. ¿Hay valor residual 2018? No, porque es una incorporación del ejercicio, el tinglado. De ahí hacemos las sumatorias, no nos vamos a detener en eso. El total o el valor residual de los bienes de uso
al 31 del 12 del 2019 es de 123.537,02. El valor del 2018 lo consideramos como un dato. Y si quieren, también podemos tener la nota, ¿sí?, de los bienes de uso. Fíjense, yo acá se las hice para que también la tengan, pero es más o menos lo mismo, ¿sí? El muebles y útiles por el valor de origen, le restamos las amortizaciones acumuladas, al cierre nos da el valor residual. Acá sí tomamos los datos de las cuentas directamente y vamos haciendo. El terreno, su valor es de 71.245,31. El tinglado, tenemos en cuenta el valor de origen, le restamos la amortización y nos va a dar el valor residual del tinglado. Si sumamos los tres valores residuales, llegamos al mismo importe que tenemos, si no es el mismo, sí, que tenemos en el rubro bienes de uso, en el estado de situación patrimonial. Bien, vamos ahora, terminamos acá. ¿Está totalizado el activo? Sí. Sumamos el total de activo corriente más el activo no corriente del 2019, hacemos lo mismo con el 2018, con el comparativo. Vamos ahora con el pasivo, si no hay ninguna duda. Y acá hay otro cambio, ¿sí?, con respecto al tema de los entes con fines de lucro. Nosotros en los entes con fines de lucro, el pasivo corriente se forma primeramente de las deudas comerciales, después están los préstamos, después tenemos las cargas fiscales, préstamos, los que son corrientes, los que no son corrientes. Y en este caso tenemos la cuenta fondo con destinos específicos, ¿sí?, que esa es una de las principales características que tienen estas entidades. Y en ese caso, los fondos que se reciben con un destino específico, como vimos en la teoría y como lo dice en la resolución, se van a mantener en el pasivo hasta que se cumpla con el fin para lo cual fueron recibidos, ¿sí? Una vez que se cumple con el fin, van a pasar a formar parte del estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Son aportes. Una vez que fueron utilizados para el fin que tenía previsto. En este caso tenemos en el sumas y saldo, tenemos fondos, fíjense la cuenta número 10, dice que son fondos para la colonia de vacaciones, o sea, es un fondo con destino específico. Vamos a la nota. Fondo con destinos específicos. Ahí si quieren, no le tiene otro nombre, entonces le pongamos Fondo Colonia de Vacaciones, y son los 14.000, para que les quede más clarito. Total. Bien, entonces ahí lo tenemos armadito igual que el activo. Ese lo vamos a pasar al estado, va a ir al 31, 12, el 19, los 14, no tenemos datos, esto lo vamos a poner visible, son los datos que ya nos dan. De acreedores varios, no tenemos nada, fíjense en el sumas y saldo no hay, entonces, o hacemos nota, como quieran, ya les dije, o bien directamente ponen 0, ¿sí? Previsiones tampoco,
Por lo tanto, el total del pasivo corriente son 14.000 y 2.307,49. Pasivos no corrientes no posee. Si vamos viendo las cuentas, después de esos fondos ya pasamos al capital, ajuste capital, superávit no asignado, con lo cual esto es para armar el estado de evolución del patrimonio neto. Como verán, es bastante sencillo, ¿sí? Si tienen claras las cuentas que los diferencian de los otros entes con fines de lucro, es bastante fácil armarlo, y aparte quisimos, se hizo un práctico sencillo justamente para no complicarlo, ¿eh? Lo único que pueden llegar a variar, y bueno, que también se hace en el caso de los entes con fines de lucro, es la represión para el estado de flujo de efectivo, pero bueno, ya ahora vamos a ver los cálculos y demás. Con lo cual ahora, luego de armar el pasivo, lo que tenemos que hacer es armar el patrimonio neto. El patrimonio neto, esos son los montos que surgen según el estado correspondiente, ¿sí? Entonces, vamos al estado de evolución del patrimonio neto. Veamos, ¿cuáles son los saldos que tenemos en de los aportes de los asociados? ¿Sí? Fíjense, acá no dice aporte de los propietarios, dice aporte de los asociados. Vayan viendo cómo se diferencia, porque en el caso del parcial ustedes van a tener que poner los títulos y, bueno, eso también suma o resta puntaje, ¿no? Fíjense, acá tenemos aporte de los asociados, no tenemos aporte de los propietarios. Y acá tenemos superávit o en realidad, o déficit no asignado. Bueno, déficit no, tiene que ser superávit, no hay déficit, no podemos asignarlo, entonces el nombre es superávit. En el otro caso tenemos los resultados no asignados. Vayan viendo cómo varía también ahí las cuentas. Empecemos. A ver, creo que no hicimos nota. No, porque no hacía falta. Vamos al estado, ya está bienes de uso, vamos al estado de evolución. Saldos al inicio. Capital, el capital dice que es de 2.000 pesos. El ajuste de capital, 3.128,82. La suma de ambos nos da 5.128,82. Superávit no asignado, la cuenta número 13, 167.162,69. El patrimonio neto al cierre del ejercicio es la suma, ¿sí? De este total más el superávit no asignado. Y ahora vamos al superávit del ejercicio, que en realidad esto va a salir del estado de recursos y gastos. Por lo tanto, vamos al armado del estado de recursos y gastos. Si no hay ninguna duda, continuamos. Y fíjense, acá tenemos la principal diferencia, ¿sí?, con los otros estados para entes con fines de lucro. Tenemos los recursos ordinarios, y en base a lo que dice la resolución tenemos la diferenciación entre los que tienen fines generales, los que tienen fines específicos y los de fines que tienen fines diversos. En cuanto a los gastos ordinarios, también, en base a cómo hay que exponer el estado de recursos y gastos, tenemos los que tienen fines generales y los que tienen fines diversos. Vamos a armar cada uno de los rubros en los anexos. ¿Sí? Entonces vamos a ir al anexo número 2, que es el anexo de los recursos ordinarios. Ahí fíjense la columnita cómo varía con respecto a los otros estados. Vamos a tener la columna de los fines generales y la columna de los fines específicos y la de los diversos.
Entonces, ¿cuáles son las principales cuentas que hacen al ingreso? En este caso del club, las cuotas sociales y, en este caso, el ingreso al festival, el ingreso del festival por el aniversario, ¿sí? Entonces, de cuotas sociales, o cuotas de los asociados, tenemos, de acuerdo al estado de sumas y saldo, esto de cuotas sociales es un recurso que es para fines generales, ¿sí? Nosotros generalmente cuando pagamos una cuota en un club, y eso tiene fines generales, no hay un fin específico. Ahora cuando ya se hacen otro tipo de actividades, ingresa dinero, en algunos casos, y como figura acá, me parece que lo leímos en el enunciado, hubo actividades con fines específicos, que en este caso era el tinglado, ¿sí? Y después tenemos el ingreso al festival. Fíjense, nosotros acá, en recursos para fines específicos, tinglado, dice, tendríamos que poner algún importe o qué nos dice la norma. ¿Se acuerdan cuando la profe mostró, en ese caso, algunos ejemplos? Y lo primero que se hacía era reconocer el pasivo y después lo tomábamos como un ingreso cuando había un subsidio o algo de eso. ¿Se acuerdan los ejemplos de la teoría? Ahí está bien claro que una vez que se obtienen los ingresos y se los utiliza, recién en este caso van a formar parte del ingreso, ¿sí? Cuando realizamos actividades para. Ahora, cuando tenemos o nos entregan un subsidio o demás, era lo que les comentaba recién, va a ir al pasivo, va a formar parte del pasivo, y una vez que se los utilice para ese fin, van a pasar a formar parte del capital, ¿sí? Va a ir en el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, en este caso, no va a ir nada. Si quieren, le ponemos un cerito. Fines diversos, acá tampoco. ¿Sí? Generalmente la cuota tienen fines generales, ¿sí? Para pagar los gastos, los empleados y demás. Ahora, en el caso de los ingresos por el festival del aniversario, en este caso no tiene un fin específico, ¿sí? No es para fines generales, sino que lo vamos a considerar como que tiene una finalidad diversa. Me parece que en algún lugar decía que era para los chicos, para la colonia de vacaciones, algo así me recuerdo haber leído, ¿no? En el enunciado. Pero tiene una finalidad diversa, no es ni específica ni general. Espero que más o menos haber sido clara con la diferencia de cada uno y cómo van en cada uno de los rubros y cómo se lo clasifica. Entonces, vamos a pasar los totales directamente de los recursos del ejercicio, ¿sí? Que serían esos 3. Para fines generales son los 31.693,87. Para los fines específicos no teníamos todavía como ingreso. Y para los fines diversos surgen del ingreso por el festival los 51.636. Si totalizamos los recursos, tenemos ese total. Vamos a armar ahora los gastos ordinarios. Acá también tenemos la clasificación para fines generales y para fines diversos. Vamos al anexo número 3.
Y acá tenemos gastos generales, gastos diversos. Fíjense que es totalmente distinto también al anexo que armamos de gastos de acuerdo a la ley 19.550. ¿Sí? Acá simplemente tenemos los gastos generales y los gastos diversos en la clasificación. Y como gastos, fíjense, tenemos los gastos del festival que se hizo por el aniversario, que si clasificamos los ingresos como diversos, tenemos que seguir con el mismo criterio, los gastos que se relacionan con ese festival también va a ir como un gasto diverso, ¿sí? Y los gastos generales de administración, que esos son, como la palabra lo dice, son gastos generales del club, entonces lo vamos a clasificar dentro de gastos generales. Eso nos va a dar un total, que es lo que vamos a pasar al estado de recursos y gastos. Ponemos ya a la vista todo, los otros dos importes que vienen del 2018. Si ustedes se fijan o quieren después, tienen así un tiempito libre y quieren verificar estos montos, si ustedes hacen los montos que tenemos como dato el estado de flujo de efectivo y el estado de recursos y gastos. Si ustedes hacen la reexpresión del monto que figura como recursos para fines generales que está dado en el 2018, 22.667, y a eso lo reexpresan por el coeficiente, que ahí, bueno, el coeficiente va a ser diciembre 19, que es el cierre, sobre diciembre 18. Pucha. Bueno. Pongamos en... Calculemos, a ver, hagamos la pruebita así, de una manera también de comprobar y de que ustedes practiquen y familiaricen con el tema de la reexpresión, ¿no? Este es diciembre, el índice 19, desde el cierre, contra diciembre del 18. A ver si nos da, si está bien calculado el índice. Sí, qué suerte, ¿no? Fíjense. Si ustedes se toman el trabajo de reexpresar todos los montos que están dados en el estado de recursos y gastos del 2018 por este índice, que sería para todos iguales porque se toma cierre del 18 al cierre del 19, van a ver que los montos son estos que nosotros ya los ponemos directamente acá, porque si no vamos a perder mucho tiempo en hacer los cálculos, ¿sí? No es la intención, el tema de cálculos y reexpresión ya lo vimos en en contabilidad 2, ¿no? Acá estamos con exposición. Bueno, el caso de la amortización de los bienes, eso lo sacamos del anexo número 1, la amortización muebles y útiles y amortización del tinglado, no nos vamos a detener en eso, y ahí va a ser los 83 menos los 23 menos estos dos conceptos nos dan, menos los 29, perdón, nos dan los 49.926, que ese es el superávit ordinario. Seguimos con
con la estructura del estado de recursos y gastos, vamos a tener los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM. Ahí tenemos la cuenta número 21, fíjense, está como dato el RECPAM, en este caso generado por activo de 32.998,71, y aquí dice resultado financiero. El interés de la caja de ahorro es un resultado financiero, ¿sí? Son los 188,51. Con lo cual llegamos así al superávit final del ejercicio de 17.116, que es el importe que va a ir en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Eso nos da un total de patrimonio neto el 31/12/2019 de 189.407,95, que coincide con el importe que tenemos en el estado de situación patrimonial. ¿Hay alguna duda hasta acá? No sé si fui muy rápido, pero me parece que bueno, que ya lo tienen un poco visto a esto, no es nada nuevo, salvo las diferencias en los nombres, en los rubros. Si no hay duda, ¿qué hora son? 8:15. Vamos a terminar bastante antes, por suerte, y lo vamos a ver completo. Vamos entonces, sigamos. Si no hay dudas, Gaby, no hay dudas, ¿no? No, no hay dudas. Bueno, están todos durmiendo, pues. O se fueron, uno de dos. Bueno, ahí está el cálculo que hice. Si quieren lo pueden poner como una nota, o en realidad, bueno, es un punto de lo generado por el activo, ¿sí? Está el RECPAM y los intereses de la caja de ahorro, que va detallado dentro del estado de recursos y gastos. Vamos ahora al estado de flujo de efectivo. ¿Qué tenemos en el estado de flujo de efectivo? A ver, analicemos. El efectivo al inicio del ejercicio, ¿de dónde vamos a sacar ese dato? A ver si alguno me contesta, si está atento. Nadie. ¿Nadie? No, ahí está. Cielo A dice ver. del cierre 2018. Del cierre 2018, del estado, fíjense acá. Perfecto, cielo. El cierre, ¿sí?, de caja al 31/12/2018, no nos dice nada de lo que vimos, porque Hay es una sencillo. consulta del estado de evolución del patrimonio. Ujú. ¿De dónde sale el superávit no asignado saldo inicial? Que se perdió ahí. A ver. El superávit no asignado saldo inicial está como dato en el sumas y saldo. Fíjate, dice Sí, la capital, cuenta 13. la cuenta número 13. Ese es Ahí el está. dato. ¿Sí? Sí, gracias, dice. Bien, sigamos entonces. Como dijo Cielo, es la que acertó. Sí. Estamos armando la primer parte del estado de flujo de efectivo, ¿sí? Esta partecita. Vamos con la nota. Yo ahí, bueno, les puse que hace referencia a la nota 1.9. Yo creo que está, ¿no, Gaby? La solución del práctico en la plataforma. Sí, sí está en la plataforma. Está, por eso, claro, no me da ni bolilla. Claro. Pero lo que no está son las notas. Sí, sí, está en PDF, Eso. así que tampoco están o sea, las fórmulas del Excel, digamos. Ajá, son inéditas las notas. Ahora van a tener que Sí, contestar para que se las pase.
Derecho de autor. Tal cual. Bien, bueno. Entonces, el efectivo al inicio del ejercicio lo sacamos de caja y banco al 31 del 12 del 18. ¿Sí? El cierre del cierre del anterior es el inicio de este. Y el aumento o disminución del efectivo es por diferencia, ¿sí? Entre el inicio y el cierre de este ejercicio. Ahí llegamos el efectivo al cierre. Con lo cual, esos 12.813,37 viene a ser un origen, una aplicación, es un aumento, no un origen, una aplicación, perdón. Sería un aumento o una disminución del efectivo. Y yo acá le pondría aumento, disminución, ¿no? Para que no se confundan, porque fíjense que en el ejercicio anterior sí era un aumento, pero en este es una disminución del efectivo, ¿no? Entonces, llegamos al efectivo al cierre. No hay ajuste, no hay modificaciones, es bastante sencillo. Llegamos al efectivo al cierre, que es el que sacamos nosotros en las notas, de 61.380 pesos. Hasta ahí ya tenemos la primera parte. Lo que vamos a ir viendo ahora son las causas de la variación. Y en este caso, y en función a las normas, no hacemos los dos para beneficio de nuestros queridos alumnos y alumnas, solamente es el método directo, ¿sí? O sea, no van a tener que hacer los dos métodos, el directo y el indirecto, solamente el directo. Entonces, vamos a las causas de la variación. Y en el directo, como venimos viendo, venimos haciendo, lo que hacemos es pasar de lo devengado a lo percibido, ¿sí? O ver realmente qué es lo que se cobró y qué es lo que se pagó, que haya tenido influencia o haya tocado el efectivo de nuestra caja. Entonces, vamos viendo. Vamos a armar un anexo número 4, fíjense, este no es anexo de recursos ordinarios, sino que es un anexo de recursos cobrados. Estamos pasando de lo devengado a lo percibido, los ingresos que tuvimos. Y vamos a tener las columnas, los ingresos para fines generales, los fines específicos, teníamos la colonia de vacaciones, o bien el tinglado, los ingresos para esas dos actividades, los ingresos para fines diversos y los ingresos que pueden llegar a darse que tengan fines financieros, ¿sí? Y de ahí vamos a tener un total que es el que va a ir al estado de flujo de efectivo, pero acá lo vamos a ir discriminando. En este caso ya lo tenemos como dato, tenemos el dato del estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2018. Y acá les hago el mismo comentario, ¿sí? Si ustedes quieren practicar y verificar los montos, para poder ser comparativos tienen que estar todos a la misma fecha de cierre, entonces yo no podría, más si hay inflación, entonces al 31 del 12 del 18 no puedo poner los montos nominales, sino que tengo que hacer la reexpresión, ¿sí? De cada uno de los conceptos, de los rubros, utilizando los coeficientes que tenemos como datos. En este caso, tenemos, dice, cuotas sociales, cobro de cuotas sociales. Yo les voy a poner el monto ahí. 30.253,24. ¿Y de dónde sacaremos ese importe? A ver si alguno me puede contestar. ¿Cuánto fue? Nos dan como datos, fíjense.
en el cuadrito que decía del libro caja. Según el libro caja, los movimientos de fondos a considerar en el estado de flujo de efectivo, estamos en el cobro, ¿no? Son, en febrero, cuota anual de asociados, 21.000 pesos. ¿Sería eso lo que tiene que ir acá, los 21.000 pesos? Sí, pero ¿cómo? Fíjense, estamos haciendo el cálculo reexpresado, ¿sí? De los montos. O sea, de todo lo que movió o lo que afectó el efectivo, pero reexpresado, ¿sí? O sea, con el efecto de la inflación. Para ello, acá hicimos un pequeño cálculo, que se los pongo visible porque es más didáctico, me parece. Fíjense, acá tenemos el mes y los índices, que estos nos dan como datos. Tenemos el saldo al inicio, los 48.230, eso lo tenemos que reexpresar, es caja, ¿no? Estamos viendo caja, por lo 1,538324, que es lo que nos da el índice de diciembre del 19 con diciembre del 18. Y ahí están los 74.193,37, que es el dato que teníamos en el estado de situación patrimonial al cierre del 18. Ya está reexpresado ese importe. ¿Qué tenemos después? Tenemos cobro de las cuotas, que nos dan como dato y dice que fue en febrero del 2019, y el ingreso fue de 21.000. Pero esos 21.000 tienen el efecto de la inflación, hay que reexpresar estos términos. Acá estamos haciendo un método directo, ¿sí? Entonces reexpresamos, hacemos el cálculo directo del efecto de la inflación. Acá vamos a hacer el índice de diciembre con el índice de febrero, nos da ese coeficiente, y de ahí surgen los 30.253,24 de la cuota social. ¿Qué más tenemos? Entonces, en este caso, la cuota social tiene la característica de ser general. El total, entonces, acá es 30.253,24. Después dice, cobro del festival aniversario. Recuerden que esto lo habíamos tomado como con fines diversos. No es ni para la colonia de vacaciones, ni para el tinglado, es para otros fines diversos. Y esa, ¿cómo hicimos el cálculo de eso? Fíjense, nosotros tenemos como dato, como ingreso en mayo del festival por el aniversario, de 40.000 pesos, ¿sí? Esos 40.000 pesos. Esos 40.000 pesos se hicieron en mayo, entonces el coeficiente va a ser diciembre sobre mayo, 1,299, el total es 51.636,45, que es lo que va a ir en esta columna de fines diversos. ¿Sí? Así vamos armando los recursos cobrados. En el caso del festival que se hizo para después destinar a la colonia de vacaciones, esos ingresos, esto tiene un fin específico, o sea, sabemos que va a ir dentro de la colonia de vacaciones. Y acá dice que el ingreso por el festival que se realizó fue en octubre, y el ingreso fue de 24.000.
¿Es así? ¿Estoy bien o estoy perdida ya? Festival. Sí, 24.000 en octubre. Y eso, claro, está acá. Sí, son los 24.000, pero a la vez tuvimos gastos, ¿no? Sí, por 24 de 20.000. ingreso y 10 de egreso. Entonces, el neto del Festival de Colonias de Vacaciones fue de 14.000. Si fue en octubre, vamos a tomar el índice diciembre contra octubre, donde estamos acá, 1,0815, el importe reexpresado nos da 15.142, que es el importe que va a ir ahí para fines específicos. Después tenemos el ingreso que se da por el cobro de subsidio dado por el Estado, si no me equivoco, que era de 20.000, 10.000 cobramos en el 18 y otros 10.000 en el 19, más precisamente en febrero. Vamos acá, tenemos, esto ya lo hicimos, ¿no? Vamos a ir marcando este ese también ya está. El cobro del subsidio del Estado era de 10.000, actualizado, reexpresado, en realidad no actualizado. El importe es de 14.406,31. Ese subsidio tenía un fin específico, que es la construcción del tinglado, ¿sí? Nos pagaban para la construcción. Totalizamos y nos estaría quedando el interés de la Ahí hay caja una de consulta, Gilda. Pregunta por ahorro. qué los 10.000 no se los toma como pago en el otro anexo. En el anexo podrían, Sí, en ese anexo dice. sí, podrían hacerlo tranquilamente. ¿Mm? No sé por qué lo netearon acá. Ya lo vamos a consultar con los que lo hicieron. Ya vamos a ver el de gasto y sí se podría hacerlo, ponerlo dentro de los pagos o de los gastos pagados, digamos. El interés de la caja de ahorro, si vamos al cálculo, era de 150, reexpresado, aplicando el coeficiente, nos da un total de 188,51. Y ahí tenemos el pase, digamos, a lo percibido, ¿sí? Lo efectivamente cobrado. Cada uno de estos importes que están acá lo vamos a ir detallando dentro de los ingresos, ¿sí? Ingresos generales. Esta es la estructura del estado de flujo de efectivo que lo tienen que aprender, ¿no? O sea, si les toca hacer esto en el parcial, tienen que discriminar los ingresos generales, los ingresos específicos, si existieran, los ingresos diversos y, bueno, los ingresos por el tema de la caja de ahorro. Después le vamos a restar los pagos. En este caso, lo hicimos en este cuadrito, que surgen del anexo número 5. Y ahí tenemos por el gasto del festival del aniversario, pago festival aniversario. Fíjense en los datos en el cuadro, dice
Festival aniversario. Ven que acá hacemos los 40 por un lado, tranquilamente se lo podía hacer separado, ¿no? O sea, por un lado los ingresos, es más, para mí estaría mejor hecho así, ¿no? Por un lado el ingreso y por el otro lado por un lado el cobro y por el otro lado el pago, digamos, del caso anterior del festival, ¿no? Sí. Sí, sería más prolijo. Lo que sí, fíjense, que era de fines, este era, ¿no? El que estábamos hablando. El festival aniversario. El festival aniversario. Acá tendríamos que agregarle una columnita, yo agregaría una columna que diga gastos específicos, porque le dimos la característica de ser específico. En una de esas por eso no lo agregaron, lo netearon, ¿no? Pero si yo en el ingreso lo clasifico como específico, en los gastos también, ¿eh? En una de esas es por una cuestión de exposición. Si ustedes se fijan en el modelo que está dado por la resolución técnica, no figura los gastos, digamos, de la propuesta como gastos específicos, pero yo lo agregaría, me parece que no está mal, sería más prolijo. ¿Mm? En el caso entonces de los pagos por el gasto del festival aniversario, habíamos dicho que este era un gasto, en realidad tiene un ingreso, el ingreso lo consideramos como diverso, por lo tanto el gasto va a ser también en la clasificación de diverso. El pago fue de 21.000, se hizo en mayo, aplicamos coeficiente, el importe que va a ir ahí en la columnita va a ser los 27.109,13. Después teníamos el pago a los acreedores varios, que ese es el gasto general de administración y acreedores varios. Fíjense ahí en los datos está los 2.500 más los 1.500, nos da los 4.000, se realiza en octubre, aplicando coeficiente, nos da los 4.326,30, es un gasto general, ¿sí? Y en el caso del pago por la compra de elementos deportivos, ese lo habíamos clasificado como diverso. Pago por compra de elementos deportivos son los 12.000 pesos, reexpresado nos da un total de 15.490,93, ¿sí? El total, llegamos a ese importe, totales al 31 del 12 del 19, es lo que pasamos al estado de flujo de efectivo. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿no? Sí, no hay consultas en el chat. No hay consulta. Bueno, con esto terminamos la parte de la actividad operativa, ¿sí? Que nos da un efectivo originado en la actividad operativa por 64.719 que están reexpresados. Vamos a la actividad de inversión. En la actividad de inversión tenemos la construcción del tinglado. Acá, bueno, yo les hice la nota número 10. El valor de la construcción del tinglado, ahí dice, fíjense que fue realizado el pago, dice construcción del tinglado, vida útil 20 años, 35.000 pesos. El coeficiente que vamos a tomar va a ser diciembre contra mayo, es 1,29,09,11,15. El total reexpresado de la construcción del tinglado de la inversión que se realizó en eso es de 45.181,89. ¿Sí? De ahí surge ese importe.
De todas maneras está acá en la nota, así que después se los paso a ese de cálculo. No tenemos otra actividad de inversión, entonces el efectivo aplicado a la actividad de inversión es de 45.181,89. Actividad de inversión no existe, por lo tanto, el efectivo generado por actividad de financiación no hay. Y acá sí tenemos el RECPAM generado por el efectivo, que es el cálculo que hicimos en este cuadro. ¿Sí? Es un cálculo directo del cómo afecta la inflación sobre los rubros del activo, ¿sí? de los monetarios. ¿Y cómo surge? Es valor de origen reexpresado menos valor de origen. Les voy a sacar esto, si no, ustedes ya lo tienen. Entonces el RECPAM generado por el efectivo es de 32.331,67. ¿Sí? Ese es el cálculo directo del RECPAM, que es lo que pasamos a la última línea del estado de flujo de efectivo por 32.331, y esto nos da le voy a agregar aumento barra disminución del efectivo, porque fíjense que en el ejercicio anterior es un aumento, pero en este caso es una disminución del efectivo. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan, ponemos los dos términos, aumento barra disminución del efectivo. Entonces acá podemos ver cómo el efecto de la inflación sobre el efectivo hace que tengamos una disminución en el efectivo que teníamos al inicio, o al cierre del ejercicio en términos nominales, ¿no? Esa sería la justificación, digamos, del estado que se lo ve clarito en el estado de flujo de efectivo. Con esto creo que tenemos todos los estados, ¿no? No sé si hay alguna duda. Lo que me faltaría... a ver esto. Ahí está. Lo que me faltaría por ahí pasarles es las notas esas, como para que más o menos tengan el cálculo de cómo fuimos armando cada uno de los estados, pero lo otro lo tienen en la solución. No sé si, como ven, es bastante sencillo. Me imagino que por eso no hacen consultas, porque es bastante sencillo. Aparte, la base teórica estuvo muy bien dada, ¿no? Si no hay, Gaby, si no hay otra consulta. Sí, no, dicen que, bueno, les mandemos el archivo de las notas, que es lo único que les falta de la solución. De las notas, sí, bueno, eso ya se los voy a mandar separadito, porque no le voy a volver a mandar todos los cálculos, estados, directamente separo del Excel eso y ya se los paso, profe, a vos también, bueno, ya se los paso en el grupo. Bueno. Para que lo tengan los otros profes también. Yo no sé si están recibiendo las invitaciones por la plataforma o seguimos con ese problema que ya teníamos la vez pasada. Si alguien nos puede decir. ¿De qué, Gaby? ¿La qué es? Sí, la invitación a la clase, si es que la reciben por la plataforma o por el grupo de WhatsApp, o si hay gente que todavía no recibe directamente no me la llegan, invitación profe, a la clase. Carolina, pero por la plataforma. Bueno, no recuerdo si yo creo que no la publiqué. La verdad que me parece que fue un error mío esto. Porque yo se las mandé al grupo de la comisión de la noche, donde están ahí todos los alumnos de la noche, pero no la publiqué en la plataforma, Gaby, esta vez. Okay. Capaz que fue por eso. Y creo que ninguno de los otros profes tampoco la publicó, porque estuve hoy ahí y no estaba, Claro. así que
En el caso de la clase de hoy fue un error mío. Lo que sí Bien, hice es pasarla ahí al grupo y después entre ellos se lo mandaron. claro. Tendríamos que hacer el martes, ya me voy a agendar para compartirla en la plataforma y a ver qué parece. No, no, Pamela, no les llegó a ninguno porque no la compartí en la plataforma. ¿Mm? Vamos a ver, yo el martes voy a agendar para pasársela a la plataforma. Por ahí me Bien. mareo porque les paso la de conta uno, no paso la de la 3, entonces ya estoy bien, Sí. tienen que entender. Bueno, y la pandemia peor, más nos avejentó. Sí. A ver, ¿qué dice, profe? Una pregunta para el teórico, ¿entra el flujo de efectivo cooperativo y sin fines de lucro? Me imagino que sí, ¿no? Gaby, ¿vos sabes algo Yo de eso? entiendo que sí, porque dieron entes sin fines de lucro y cooperativas la semana pasada, juntos, o sea, en la misma clase, digamos, así que debería entrar. Sí, yo entiendo que sí, o sea, entra todo lo que se dio y bueno, en la Claro. clase pasada, como dice la profe Gaby, dieron los temas, así que sí, sí. No se confíen, vean todo lo dado. ¿Mm? Bueno, Bien, si no hay más dudas, parece que no. parece que Bueno, no. Gaby, bárbaro, cumplimos nuestro objetivo. Vamos a Sí, ver está cómo en se el desarrolla. cronograma, dicen ahí en el chat, que sí entran todos esos Sí, temas. sí, claro, no, Bueno, aparte si lo dieron, chicos, es fija que entra, ¿eh? Así que estudianlo. Bueno, bueno, el martes de la semana que viene, de acuerdo al cronograma y demás, vemos cooperativa, ¿no? sí, Y el jueves haríamos repaso y el sábado es el parcial. sí. Muy bien. Bueno, Bueno, entonces estamos con tiempo, nos queda una clase más para repasar, de 10. ahí Cristian dice que tiene una consulta. A ver qué será. A ver, Mario, ¿por qué esa carita? ¿Porque entra todo? Vamos, que hay cosas peores, ¿eh? Aprovechen en parte la virtualidad porque estamos así todos sensibilizados, así que somos más buenos. Cristian, no sé si querés habilitar el micrófono o hace la consulta. De teoría ya no tienen más clases. Ahí está la consulta de Cristian. Dice, con respecto a la estructura del flujo de efectivo y la exposición del RECPAM, había leído que se expone en el cuarto renglón. Cuando se refiere al cuarto renglón, ¿es lo que hizo usted con el RECPAM? Porque no lo Claro, hemos visto en los TP anteriores. exactamente. Sí, esa es una también de las características, ¿no? De que los diferencia de los otros, del otro estado, de lo que es los entes con fines de lucro. Que va, el cuarto renglón se le llama a esa parte que está ahí al último, ¿m? En lo que lo hicimos diferenciado. Sí, ese es el famoso cuarto renglón. Bien, gracias, dice. ¿Sí? Que para eso, para llegar a ese importe, hay que hacer ese cálculo que hicimos, ¿eh? Tener en cuenta todo lo cobrado, todo lo pagado, reexpresarlo, y de ahí va el estado de flujo de efectivo. Claro, ¿Estamos? estamos. Bueno, bárbaro, Parece que no hay entonces, más. parece que Bueno, no. Bueno, profe, nos vemos el otro martes, el jueves, ¿eh? nos vemos, El otro Gilda. martes están los profes y no sé, ya estaremos nosotros también por las dudas. Que descansen, estudien, cuídense mucho, ¿eh? Nos estamos viendo la otra semana. Chao, chao, nos vemos. Chao.